buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Hoy se difundió una nueva fotografía de Ovidio Guzmán, ya preso en los Estados Unidos, por supuesto, publicada por el periodista Luis Chaparro. La imagen fue capturada el lunes, antes de la primera audiencia de Ovidio Guzmán, precisamente ante un tribunal federal en Chicago. Aparece con el traje ya tradicional, el color naranja, tradicional pues de las cárceles estadounidenses. El periodista lo describe con una mirada asustada o confundida, minutos antes precisamente de asistir a la audiencia a la que él se declaró no culpable. Y por cierto, hoy durante una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland presumió esta extradición, precisamente la de Ovidio Guzmán. También dijo que va a buscar la detención y extradición de los hermanos de Ovidio. Se refiere a Iván Archibaldo, a Jesús Alfredo y a Joaquín Guzmán, conocidos como los Chapitos. We have indicted the other Chapitos, but they've all been publicly indicted, and of course we will seek the extradition of it and the apprehension of everyone we've indicted. Would you say right now Mexico is cooperating with us in terms of working with your office to bring these cartel leaders to justice? They've obviously worked with us with respect to Ovidio. His apprehension by the Mexicans led to the deaths of a significant number of Mexican Marines. Garland, would you characterize cooperation right now with Mexicans as being good, Look, not good? I would say cooperation can always be better. Bueno, pues no termina de conceder el fiscal general. Por un lado está el asunto del fentanilo y aquí, a pesar de esta extradición, dice, podrían cooperar los mexicanos un poco más. Ayer los abogados de Ovidio Guzmán aseguraron que no se respetaron los plazos legales para su extradición, que no pudo avisar a sus abogados de la inminente extradición y por esa razón tampoco pudo ampararse. Hoy el presidente López Obrador pues aseguró que todo esto pues es falso. Se le notificó el jueves y el viernes fue extraditado. Todo se hizo de forma correcta. Esta premura no podría poner en riesgo el proceso que ahora enfrenta Ovidio Guzmán, un hueco legal, por así decirlo. Eso tiene que resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue trasladado del penal federal del Plano allá en Almoloya de Juárez al Centro Médico Adolfo López Mateos. Ahí en Toluca tenía programada una cirugía, por lo que llegó al hospital cerca de las 8:30 de la mañana. Lo llevaron en un auto blindado, acompañado de un convoy importante de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional, policías estatales. Varios de ellos quedaron al interior del hospital precisamente para hacer vigilancia. El 12 de septiembre le informamos sobre las mantas con mensajes en contra del cantante Peso Pluma. Aparecieron en al menos 3 puntos en Tijuana. En estas mantas le advertían al cantante de corridos tumbados que cancelara el concierto que tenía precisamente para el 14 de octubre allá en Tijuana. Las mantas estaban firmadas supuestamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues hoy se anunció que este concierto de Peso Pluma queda cancelado. En un breve comunicado se informó que por seguridad, finalmente su oficina acepta que este concierto no se puede realizar. Se informó que el objetivo de esta decisión es proteger a los fans y al equipo. Y más tarde se dio a conocer que no solamente canceló la Tijuana, canceló fechas en Culiacán, en León, en Querétaro, en Puebla y en Acapulco. Y bueno, pues en México solo se va a presentar en ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Hoy se vieron estas imágenes, miles de personas que cruzaron ilegalmente la frontera de Piedras Negras hacia Eagle Pass, ya en Texas. Llegaron así, caminando. Se calcula que solamente por este punto cruzaron cerca de 2.500 migrantes hoy, en las últimas horas. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que va a maximizar las consecuencias contra quienes no tienen una base legal para seguir en los Estados Unidos. Los migrantes fueron colocados debajo de uno de los puentes internacionales para ser procesados, entendido esto como ser regresados a México. Y debido a esta situación, a este aumento de migrantes que hemos visto en los últimos días en la ciudad de Eagle Pass, pues ya emitió una declaratoria de emergencia y de acuerdo con el gobierno de esa ciudad, esta declaratoria les permite solicitar recursos económicos para poder proveer servicios necesarios a partir de la llegada de los migrantes. Pero bueno, del lado mexicano, aún con trenes detenidos, los migrantes solo tienen un objetivo: llegar al río Bravo y tratar de cruzarlo a como dé lugar.
Con los trenes detenidos, lo que queda es valerse una vez más de los pies. Echarse a andar con destino a la incertidumbre. Ciudad Juárez está tan lejos de los patios de Ferromex en Torreón que equivale a caminar de la capital de Nicaragua a Tapachula, en Chiapas. 900 kilómetros. Como repetir toda Centroamérica, pero esta vez en condiciones climatológicas más adversas, con mayores riesgos para las familias, con menos dinero y mucho más cansancio. Piedras Negras tampoco está sencillo. Está a 545 kilómetros de aquí. Por eso es caminar o nada, porque el destino no está a la vista y porque desde ayer estas vías están quietas y los furgones, cuando no van al norte, solo sirven para dar sombra. Están suspendidas las labores de Ferromex. ¿Cómo poder viajar y seguir su viaje? Ahí vemos, como sea conseguimos, como empezamos. No sabíamos cómo íbamos a llegar acá. Poco a poco mientras estamos ya, de Venezuela hasta acá ya estamos lejos. Según Ferromex, los patios en Torreón es uno de los puntos críticos en esta escalada de personas migrantes que buscan subirse al tren. Otro punto es Huehuetoca, en el Estado de México, y uno más es Irapuato, Guanajuato, donde desde ayer ningún tren corre hacia el norte. Ante eso, las personas migrantes adoptaron un bajo puente como campamento y dicen que ahí van a esperar al siguiente tren cuando sea que pase. Nos afecta mucho ya que no tenemos cómo pagar un pasaje para llegar hasta nuestro destino y ya que los de migración nos bajan, nos roban, nos quitan el dinero, nos desnudan a los niños y andamos caminamos mucho. Luego de la decisión de Ferromex de parar 60 trenes de los 200 que mueve al día, la autoridad responsable reaccionó. El Instituto Nacional de Migración planteó incorporar más de sus agentes federales en la ruta del tren y pidió a Ferromex que aumente su seguridad privada. Además, se reforzarán las acciones de vigilancia en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua. Organizaciones no gubernamentales en México exigieron a las autoridades que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos. Suspender rutas del tren no es la solución. Llamamos a construir soluciones reales, integrales y humanitarias, expresó la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, que agrupa a 24 albergues, casas de migrantes y organizaciones en 14 estados del país. Y mientras tanto, las personas migrantes caminan a lo largo de las vías y se trepan a cualquier convoy que corra en dirección contraria a su patria. Que los aleje del hogar que se vieron forzados a dejar. Y esta noche, debido a lo que a todas luces parece una nueva crisis migratoria, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado sus primeros pasos. Amplía el estatus de protección temporal, pero solo para migrantes venezolanos. Ojo, casi 500,000 de venezolanos que podrán aplicar para este programa que los protege contra la deportación y además les va a permitir trabajar temporalmente, pero tendrán que haber entrado a los Estados Unidos antes del 31 de julio. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Cualquier convoy que corra en sentido contrario a su patria. Qué dura realidad. Pues es el enorme reto que hay, ¿no? Así es. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, ya en otras cosas, tuvo su primer evento como parte de la gira de agradecimiento que hará por los 125 municipios del estado. Inició en Ecatepec, pero nada salió como se esperaba. Vámonos por partes, Manuel. Venga. La semana pasada, cuando tomó protesta, se comprometió a volver a recorrer la entidad para agradecer el apoyo de la gente. Ahí en Ecatepec, Delfina Gómez dijo que en su gobierno no habrá municipios de primera ni de segunda. Y ahí, en el Centro Cultural y Deportivo de las Américas, un grupo de experredistas pertenecientes al Frente Proletario Independiente provocó esto, tremendo zafarrancho. Y según los testimonios, al final del discurso de la gobernadora, de Delfina Gómez, los experredistas comenzaron a provocar a los asistentes al evento y pasó esto.
Este negro está agrediendo a estas chavas. Te estoy grabando, amigo, te estoy grabando. Eres servidor público. Se les dijo que aguas. No, dejen, mira, no están golpeando a mujeres. Déjala en paz. Déjala en paz. Déjala en paz. Déjala. ¿Cómo ves? Bueno, notoriamente salió de control el evento, ¿no? Se salió de control total. Incluso la gobernadora Delfina Gómez había pedido a la gente de Ecatepec que mantuvieran la calma, que mantuvieran la unidad. Según testimonios entre los provocadores, se identificó a personas que han encabezado bloqueos de vialidades con fines políticos y los morenistas culparon al presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis. El exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó finalmente que sí iba a buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por Morena. ¿Qué le va a decir o qué le va a hacer a Omar ahorita que lo vea? Va a agarrarlo a besos, cómo no, a nuestro futuro jefe de gobierno. Aquí presente, Miguel Hidalgo. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. Gracias. Bueno, pues también dijo que se va a encargar de que los resultados en la Ciudad de México continúen y sobre todo se incrementen. Claudia Sheinbaum se reunió con senadores de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde y además de Encuentro Social. Los felicitó porque, dijo ella, han hecho pues un trabajo sobre reformas fundamentales a la Constitución para fortalecer los derechos del pueblo de México y la soberanía energética. Aseguró que hay unidad en el movimiento. Hay unidad en Morena, porque nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Entonces la unidad está y nosotros seguimos caminando. Por otro lado, decir que Morena lo puede contestar Mario, no hay corrientes, eso está en los estatutos, nuestro presidente del partido lo puede decir con claridad. Se pueden reunir, las reuniones siempre son importantes, pero la unidad se establece a partir de los principios de nuestro movimiento. Y eso va a seguir siendo así y no hay problema con que se reúnan unas personas con otras. Y ya por la tarde, Claudia Sheinbaum estuvo con la dirigencia y militantes del Partido del Trabajo en una sesión extraordinaria, precisamente de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT. Ahí su presidente, Alberto Anaya, le entregó a Claudia Sheinbaum la constancia que le acredita como coordinadora. Sheinbaum hizo un llamado al Partido del Trabajo a crear comités de transformación por todo el país. Y que también tuvo reuniones. Hoy fue Marcelo Ebrard, se reunió con 35 diputados de Morena, del PT, del Partido Verde, pues entre ellos el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Marcelo Ebrard dijo que en la reunión le manifestó a Ignacio Mier que los diputados que forman parte pues, del equipo de Ebrard sigan en la misma causa. Le pidió y le dijo que no tiene caso ese esfuerzo por intentarlos hacer cambiar de opinión o tratar de someterlos.
Bueno, pues allí esa reunión. Por cierto, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, finalmente se descartó como candidato para el gobierno de la Ciudad de México. En su cuenta de X, Cuauhtémoc Blanco escribió: después de reunirme con mi amigo y presidente del partido de Morena, Mario Delgado, he decidido no competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para seguir dando prioridad a la unidad al interior del movimiento. Donde Morena me necesite, ahí estaré. Y acompañó el mensaje con una foto junto al presidente López Obrador. Bueno, la senadora Xóchitl Gálvez estuvo en la Cámara de Diputados para presentar junto con los diputados del PAN, del PRI y del PRD un proyecto alterno de presupuesto de egresos 2024. Xóchitl Gálvez dijo que el paquete económico que el Ejecutivo Federal entregó contempla un presupuesto irresponsable, desequilibrado, iluso, sin solidez financiera y no fomenta el crecimiento económico. Esta semana, pues, ha habido señalamientos contra Xóchitl Gálvez por haber copiado párrafos del informe especial del cambio climático 2009-2012 publicado en agosto del 2009. Los copió para elaborar su informe de titulación por experiencia profesional en la carrera de Ingeniería en Computación por la UNAM. Hoy le preguntaron precisamente sobre ese tema a Xóchitl Gálvez y así respondió. La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental, y pues un tema, pues sí, la pendejé, porque debía haber puesto de dónde era, la verdad. Bueno, y con este informe Xóchitl Gálvez se tituló como ingeniera en computación. Ella debió de haber citado las fuentes de donde obtuvo las referencias, pero no lo hizo. Así lo califica la propia Xóchitl Gálvez. Y por eso la UNAM informó que por instrucciones del rector Enrique Graue se pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández, iniciar una investigación. La UNAM precisa que por los señalamientos de una supuesta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe de titulación, se pidió turnar investigación tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa facultad. Bueno, pues atentos a ese reporte. Y en la Cámara de Diputados, en medio de la comparecencia, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se dio un incidente entre diputadas de Morena y de oposición. Jimena Mejía estuvo ahí. Danos detalle de lo que ahí pasó. Jimena, buenas noches. Esta tarde en la Cámara de Diputados, en lo que se supone es la legislatura de la paridad de género, diputadas de Morena y del PAN protagonizaron un zafarrancho durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno. Las diputadas de Morena reclamaron a la secretaria del PAN de la mesa directiva, Diana Gutiérrez, por portar una chamarra azul con el logo de Acción Nacional. Esto fue en incremento por parte de la diputada de Morena Trans, María Clemente García, quien expresó amarren a sus perras, en alusión a María Teresa Castel, quien tuvo un conflicto con la diputada Marisol Gacé. ¡Mugrosa, naca! ¡Naca, mugrosa! ¡Ay, di lo que quieras, pobre nana! ¡Corrijan a su naca, agarren a su perra! ¡No digan que agarren a su perra! ¡Qué naquedas ustedes! ¡Qué vulgaridad! ¡Amarra a tu perra! ¡Amarra a tu perra! ¡No traigas a tus sirvientas! La diputada María Clemente García, quien se dice feminista, al final señaló que ella sí es una perra del presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la Cuarta Transformación. Que no hay perras en la Cámara, pues la verdad es que yo creo que pues cada quien se asume desde su análisis, su perspectiva, y yo sí me asumo. Soy una perra del presidente López Obrador y estoy aquí para defender la Cuarta Transformación como una perra, porque por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Al respecto, la vicecoordinadora de la bancada del PRD, Elizabeth Pérez, declaró que en la Cámara de Diputados no hay ni perros ni perras, por lo que exigió el respeto a las y a los legisladores. Es el reporte. Jimena, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues no es la primera vez que se trenza en una discusión de ese tipo, que se dicen este tipo de palabras entre diputadas, pero bueno, pues aquí quedó perfectamente claro pues de qué estaban intentando defender o qué estaban intentando defender unas con otras. Ni hablar. Pues no hay perras ni perros, pero sí hay diputados, nuestros diputados. Vaya tono el que se dio hoy en la sesión de la Cámara. Y no les importó que hubiera invitado el secretario de Hacienda, pero no quedó ahí. Una de las involucradas, la diputada del PRI, Melissa Vargas, publicó este mensaje en sus redes sociales. A quien le gritaba la diputada María Clemente García fue a mí y a varias diputadas de oposición, refiriéndose a nosotras como perras.
Por prudencia no le respondí porque su ira puede hacer que pierda el control y su fuerza no se compara con la nuestra. También le dijo que tiene razón, que son perras, pero para defender a México. Y al final firmó atentamente una perra diputada que lucha por México. Vaya diálogo entre las diputadas del Congreso. Pero más allá de todo ese show, lo importante que pasó hoy en Diputados fue que compareció el secretario Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Hacienda fue a defender el paquete económico para el próximo año y dijo que en este gobierno la deuda ha crecido menos que en los 2 sexenios anteriores. Dijo también que fue desarrollado en un entorno de finanzas públicas sanas, bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto. En este proyecto de presupuesto 2024 se priorizan la inversión social, la conclusión de proyectos que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como salud, seguridad y educación, para favorecer el bienestar económico y social. Estamos convencidos que la continuidad de nuestro proyecto de nación pasa necesariamente por la estabilidad y la disciplina fiscal. Datos del gobierno federal. Ahora, en 6 días se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre del 2014. Los padres de los 43 normalistas se reunieron esta tarde con autoridades del gobierno federal para que les dieran los avances prometidos sobre la investigación de la desaparición de sus hijos. Ellos aseguran que solo les entregaron un informe, pero que la información estaba incompleta. ¿Qué piden? Que el ejército les entregue la información que tienen sobre la intervención de una supuesta llamada telefónica que hizo el ejército a un jefe de la policía y a un presunto jefe del grupo delictivo Guerreros Unidos, donde aseguran que se están llevando a los 17 de los 43 estudiantes. Sin embargo, dicen que en esta reunión el presidente les habría dicho que no hay más información que entregarles. ¿Por qué será que el presidente dice que ya no hay información por entregar? Bueno, nosotros desconocemos por qué, pero nosotros tenemos datos objetivos, solicitudes muy concretas de números de folio y documentos que hacen falta por entregar al día de hoy. Esto que les estoy diciendo hoy es un ejemplo claro, ¿verdad? Es decir, a mí me entregan una hoja transcrita nada más de una intervención telefónica que hicieron y que alguien transcribió y lo tiene en una hoja tamaño carta. El lunes por la tarde van a tener una nueva reunión en la que, según les dijeron, van a responder a esta petición. Hoy el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, publicó este mensaje. El gobierno de México entregará a padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa toda la información relacionada con el caso, toda la información. No se oculta nada ni se protege a las personas involucradas. Comprendemos el dolor por la ausencia de sus hijos, tienen derecho a manifestarse. El diálogo y la investigación continúan. Y remató. Nuestra conciencia permanece tranquila porque actuamos de manera honesta. Palabras del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Bueno, la misma demanda de hace un año, información que está pendiente por entregar. Así es. Vamos a ver qué entregan el lunes. Vamos a ver qué pasa el lunes. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta mañana. Bueno, por la mañana hablamos con Jorge Nuño, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, sobre el impacto que va a tener la recuperación de la categoría 1 en materia de aviación. ¿Cuántas nuevas rutas a Estados Unidos se van a abrir? Y esto nos dijo. Son 33 rutas nuevas que está solicitando Volaris para Los Ángeles, Chicago, San Antonio, así como también para los aeropuertos de Tulum y Mérida. Adicionalmente, Aerobús está solicitando 17 rutas nuevas, Aeroméxico 5. Con estas 55 rutas representarían pues aproximadamente 500 nuevos vuelos semanales pues, para movilizar 3.6 millones de pasajeros. Podríamos cometer el error de decir que solo se trata de que Grupo México se haya quejado, de que Grupo México haya dicho que tiene muchos problemas con sus trenes y que los haya parado y que irá recuperando las operaciones en los días. Podemos decir también que ya ven cómo han cambiado las cosas. Antes eso no se decía. Cuando estaban tomadas las vías en Michoacán, Manuel, en este gobierno se tomaron también las vías de Michoacán a las empresas ferroviarias y ciertamente
la queja no era tan grande. Porque sí había queja. La Cámara, las empresas, un día sí y otro también, hablaban de las pérdidas, las empresas. Y podemos decir, no, es que lo que importan son los migrantes. Esto tiene muchísimas aristas. Sí, lo que importan son los migrantes. Y que el gobierno de México no les está dando los medios para llegar a los Estados Unidos o que no está cuidando la frontera. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está quienes deberían proteger una vía general de comunicación? Pero hay otra arista que es también muy importante. A ver. Los trenes no son de Ferromex. Bueno, sí son de Ferromex. Son su propiedad. Pero no solo llevan y traen a sus propiedades. El tren se transporta el 25% de las mercancías en este país. Para darnos una idea, son como unos 2,000 trailers en fila de mercancías. Hoy la Concamín, hoy la Coparmex dicen, oigan, el problema tiene dos aristas por lo menos. El problema social, la tragedia humana de aquellos que a su gobierno les falló y que tienen que ir a buscar la vida en los Estados Unidos, como 900,000 migrantes que han sido detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos mexicanos. Y el otro es la afectación de la cual Ferromex y las empresas también son víctimas. Y en la víctima aquí ese es el punto. Dice, ¿a dónde vas, David? Ese es el punto. También son víctimas. El crecimiento, sí, se trastocan las vías generales de comunicación. Si no hay producto suficiente, aumentan los precios. Entonces todos también nos volvemos en víctimas. Esconder la cabeza en ahora las cosas han cambiado porque se pueden quejar es no ver la gravedad del problema. O que Francisco Garduño diga, ¿por qué no ponen policías privados? Ya vamos a cuidar mejor, pero ¿por qué no ponen policías privados? ¿Qué están diciendo algo, una aberración tan grande como que haya vigilantes arriba de los trenes y que les disparen a los migrantes? ¿O de qué habla Garduño? Quiero pensar que es un tema de la sorpresa, como lo decíamos ayer, es un tema sorpresivo, ¿no? Es un tema sorpresivo por la cantidad de migrantes que se descubrió o que lo descubrimos a través de los medios de comunicación. Está creciendo el número de migrantes en las últimas semanas. Sí. Ahora, vamos a ver cómo está el operativo entre Guardia Nacional, entre agentes de migración. Vamos a ver cómo se ordena. ¿Te parece que lo vemos de aquí a mañana? Pues lo vemos de aquí a mañana. Por lo pronto, lo último y te vas, David. Oigan, qué triste que no hayan oído al secretario Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, en su comparecencia. Se debe discutir sin gritos, sin insultos, se debe discutir con seriedad, porque dijo cosas que por lo menos son atendibles. Muy bien, David, muchas gracias. Buenas noches. Tras 5 días de la inauguración del Tren México-Toluca, vendedores ambulantes y taxis no regulados han comenzado a instalarse en la parada de Lerma. Las cámaras empresariales del Valle de Toluca alentaron que esto podría salirse de control. Dalila Ramírez estuvo en esa terminal, nuestra compañera, ahí precisamente en Lerma, para ver esta situación. Los comerciantes informales que están aquí en este punto colocados han señalado que están esperando a las autoridades municipales para ver de qué manera les pueden dar permisos u otorgar algunas plazas justamente para que ellos puedan estar en el comercio formal, porque lo que quieren también es sacar a sus familias adelante. Al interior de las instalaciones de la terminal de Lerma del Insurgente, lo que hemos visto es alguna colocación de puestos ya ambulantes. Entre lo que alcanzamos a ver son mesas, tablones que están instalados con algunos refrescos, agua, comida, cigarros, incluso dulces, atole, tamales y alguna comida tradicional que se oferta para los viajeros aquí al tren Insurgente. Y es lo que vemos a unos días de la inauguración del mismo. Muy bien, Dalila, muchas gracias. No lleva ni una semana inaugurado, pues está la disputa de espacio público. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.